Hola, ¿cómo andás? Bueno, en este video vamos a ver cómo en Faro definimos clases con sus variables de instancia o las propiedades de las instancias, cómo programamos métodos, cómo creamos objetos o instanciamos esa clase y cómo enviamos mensajes que tengan y no tengan parámetros. Como ejemplo, vamos a usar la clase persona, una clase que con frecuencia vamos a tener que incluir en nuestros programas, no siempre va a tener las mismas propiedades. En este diagrama de clases, un diagrama de UML, vemos la clase persona que vamos a programar, que tiene tres variables de instancia o tres atributos: nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y más allá de métodos que tendrá para recuperar estas variables de instancia, estos atributos, o setear estos atributos que no los incluimos en el diagrama, va a tener el método age, que nos va a devolver la edad. De paso te cuento que para hacer este diagrama utilicé un editor open source que se llama Argo UML. Bueno, como primer paso vamos a Faro, corremos nuestro Playground, abrimos un System Browser, es la herramienta que vamos a utilizar para programar nuestras clases y explorar las clases del sistema. El System Browser está organizado en 5 paneles, 4 paneles arriba y un panel abajo. En los paneles de arriba selecciono, en el panel de abajo veo y modifico lo que tengo seleccionado. Como primer paso, defino un nuevo paquete. Cuando selecciono un paquete, en el panel de la derecha, en el segundo panel, en el de la derecha a la lista de paquetes, me muestra las clases que están en ese paquete. Este paquete está vacío. Noten que si selecciono otro, veo las clases que están incluidas en ese paquete. Además, cuando selecciono un paquete, me muestra abajo, en el tab New Class, la plantilla que debo completar para definir nuevas clases en ese paquete. Por ahora no vamos a entrar en detalle sobre esta plantilla, solamente vamos a mecánicamente definir una nueva clase, cambiando el nombre de la clase de la plantilla por el nombre de la clase que queremos crear, persona, dejando el símbolo numeral adelante sin espacio, y luego, entre las comillas que están etiquetadas como nombres de variables de instancia, vamos a agregar las variables de instancia que tendrá nuestra clase, que son first name, last name y birthday. Noten que el nombre de la clase va con mayúscula, siempre por convención los nombres de las clases se escriben con mayúscula, y los nombres de las variables de instancia, siempre por convención, comienzan con minúscula. Elijo buenos nombres para mis variables de instancia y mis clases, incluso si eso implica combinar varias palabras. Para combinar varias palabras, utilizo la sintaxis de camello, que es unir todas las palabras con una mayúscula cada vez que comienza una nueva palabra. No utilizamos ni guión bajo ni guión del medio en los nombres de clases, variables de instancia o métodos. Una vez que modifique la plantilla, botón derecho, aceptar. Aparece nuestra clase, nos dice que no tiene comentario. En todas las clases se puede poner un comentario en la solapa comentario. De hecho, Faro me sugiere que escribir ahí. Ahora que ya tenemos una clase, podemos probar crear algunas instancias. Botón derecho en el fondo del mundo, Tools, Playground, creo un nuevo Playground y ahí digo Person, New. Selecciono, botón derecho y evalúo con Inspected. Eso me abre un inspector, dice inspector en una persona, es el inspector que está inspeccionando una persona, y me muestra sus variables de instancia y me indica que esas variables de instancia son apuntadores a nil, al objeto indefinido. Esa instancia que yo creé, como no la asigné a ninguna variable, momentos después de que yo cerré el inspector, se la llevó
otro objeto que anda dando vuelta por atrás que se llama el recolector de basura. Yo puedo crear tantas instancias como quiera en Faro y tan pronto como no hay ningún apuntador a esa instancia, se la lleva el recolector de basura. Voy a utilizar una variable de playground, de estas variables que quedan atadas mientras esté abierto el playground. Vuelvo a evaluar, ahora con doIt. Ahora selecciono la variable, inspecciono, vuelvo a tener esta persona, pero ahora ya no se la va a llevar el recolector de basura porque la tengo enganchada, apuntada con esta variable. Lo siguiente que sería interesante hacer ahora es darle nombre, apellido y fecha de nacimiento a esta persona. Si estuviéramos escribiendo Java, haríamos algo como nombre de la variable que apunta al objeto, punto, atributo variable de instancia y nuevo valor. En Faro, en Smalltalk en general, es muy importante el concepto de encapsulamiento. No se puede modificar el estado de un objeto, no se pueden modificar las variables de instancia de un objeto si ese objeto no ofrece un método para ello. La sintaxis de variable que apunta al objeto, punto, variable de instancia del objeto, no existe en Faro. Lo único que tengo es objetos y mensajes. Entonces, si yo quiero modificar el estado de un objeto, le debo enviar un mensaje. En este caso, a nuestro objeto apuntado por la variable la persona, le podría enviar el mensaje tu nombre es con el parámetro Juan. Claro que si lo hago ahora, el objeto no lo va a entender porque todavía no definí el método. En otro video vamos a ver qué pasa cuando a un objeto le envío un mensaje que no entiende. Por ahora lo que tengo que hacer es a la clase persona definir el método firstName . Los métodos en una clase están organizados en protocolos. El protocolo donde están los mensajes para darle valor a las variables de instancia y pedir el valor de las variables de instancia, por lo general están en el protocolo accessing. Creo el protocolo, selecciono el protocolo y veo que en el panel de abajo me muestra el template para definir método. La primera parte del template es el nombre del método, el selector del método. Ese va a ser firstName. Como mi método recibe un parámetro, es firstName . Y acá yo puedo elegir el nombre que quiera para la variable temporal o el parámetro de este método. Voy a decir the new name. Todo método tiene un comentario. Establece el nombre del receptor. Variables temporales entre pipes verticales que no vamos a utilizar y una secuencia de líneas. En este caso, cuando un objeto de la clase persona, volvemos a la solapa persona para ver, las personas tienen first name, last name, birthday. Cuando un objeto de la clase persona recibe el método, el mensaje firstName con un parámetro, lo que hace es, en su variable de instancia, firstName, guarda lo que vino como parámetro. Botón derecho, aceptar, y se agrega el método. Bueno, ahora hice fast forward y hice lo mismo para las tres variables de instancia. Tengo el método que recibe un objeto, vamos a ponerle un mejor nombre acá, voy a decir a date, recibe una fecha y la guarda en la variable de instancia birthday. El hecho de que le haya puesto a date no es porque haga algún chequeo de tipos automático Faro, sino para documentar mejor mi código. Y tengo el método birthday que devuelve el valor de esa variable de instancia. Para devolver usamos simbolito chino o caret. Tengo
first name, que fue el que programé hace un ratito, con el que devuelve el first name, y last name, vamos a poner un mejor nombre de parámetro, new last name, copio, pego, pim. Ya tengo los que solemos llamar setters, los que establecen, y getters para la variable, cada una de las variables de instancia. En Faro les decimos accessors. Ahora ya podemos probar que esos métodos funcionen. Vuelvo a inspeccionar nuestro objeto para ver si sigue ahí. Inspect it. Ahí está el objeto. Y ahora voy a evaluar esta expresión para enviarle a ese objeto el mensaje firstName con Juan como parámetro. Do it. Vamos a ver que debería haberse actualizado en el inspector. El inspector se mantiene actualizado con los cambios del objeto. Puedo hacer la prueba de que funcione el getter. Selecciono, digo print it para ver el resultado, Juan. Y eso mismo lo podría probar para las otras dos variables de instancia. Ahora quisiera ponerle la fecha de nacimiento. The person birthday. Birthday, ¿cómo se llamaba? Oh, puse mal el nombre de la variable. Noten que acá lo intenté escribir bien, acá me quedó mal. Vamos a cerrar ese inspector. Vamos a corregir en nuestra clase el nombre de la variable. Redefino la variable. Redefino la clase y me dice, uy, acá hay problemas. Estos métodos tienen problemas. ¿Qué pasa con ese método? Y ese método dice, birthday, devuelve la variable birthday y eso no existe. Entonces vamos a corregir el nombre del método que devuelva la variable correcta, botón derecho, aceptar, y noten que lo que hizo fue definir un nuevo método. Claro, si yo quiero cambiarle el nombre al método, tengo que botón derecho, rename, birthday, dos puntos, me dice estos son los cambios que voy a hacer, y noten que sigue con problemas el método porque apunta a la variable instancia birthday. Entonces ahora la corrijo, botón derecho, grabo y borro este viejo remove. Ahora sí debería estar funcionando esto, ya no me da rojito. Faro intenta ser tan inteligente como puede para ayudarme a detectar los errores. Para eso lo que hace es cada vez que escribo algo se fija si en el resto del sistema existe esa palabra y si existe me la pone en negrito. No sabe si existe en esa clase en la que yo voy a querer enviar el mensaje o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué puedo enviarle? ¿Qué podría ser la fecha de nacimiento de una persona? En alguna situación hubiésemos usado un string, no sé, 2020, vamos a decir que nació en el 2010, el 1 de enero. Pero estamos hablando de objetos. Algo tan complejo como una fecha que tiene día, mes, año, que se puede comparar con otra, no lo puedo simplificar a un string. Entonces, vamos a utilizar la clase date que ya existe en Faro. Y la clase date, que me doy cuenta que es clase porque empieza con mayúscula, uno puede crear instancias diciéndole today a la clase. Noten que para yo crear una nueva persona, a la clase le envíe el mensaje new. Para yo crear una nueva fecha le puedo decir new o le puedo decir today, que me crea hoy. Pero acá en realidad quiero decirle year, y acá me sugiere year, month, date. Entonces quiero que haya nacido en 2010, mes 10, día 10. Lo pongo entre paréntesis porque quiero que primero se cree la fecha y eso vaya como parámetro al mensaje birthday que le envío a la persona. Do it.
Vamos a inspeccionar nuevamente a nuestra persona. Inspected. Y ahora veo que en birthday tiene un objeto. Ya no es un objeto tan simple como un string, es un objeto un poco más interesante que tiene sus propias variables de instancia. Puedo probar y pedirle el día de nacimiento a esa persona para ver que está funcionando el getter. Voy a hacer printed, me muestra una descripción de ese objeto, o voy a hacer inspected y me muestra el objeto. Bueno, y para terminar este video vamos a hacer una primer versión del método edad. Vamos a crear en nuestra clase persona, vamos a crear un nuevo protocolo al que le vamos a llamar consultas. Y en ese vamos a decir, tomando el template de método, el método se llama age, como comentario retorna la edad del receptor, o sea, la edad de la persona que recibe el mensaje, y vamos a devolver. Y cómo, bueno, calcular la edad depende del día en el que nació y del día que es hoy. Vamos a hacer algo fácil, vamos a simplemente restar el año actual, o al año actual le vamos a restar el año del que nació. Entonces decimos date today. Eso nos da el objeto. Vamos a probarlo. Fíjense que incluso acá yo puedo hacer pruebas en el browser. Inspected. Eso me da el día de hoy, 14 de septiembre del 2020. A ese objeto, que es una fecha, le voy a mandar el mensaje año. Yo sé que las fechas entienden el mensaje año. Vamos a probar. Inspected, 2020. Tengo un entero que es 2020. Entonces, a cualquier fecha yo le puedo decir año. A la clase date le digo, dame el día que representa hoy, y a ese día le digo, dame el año, y a eso le voy a restar a birthday. Recuerden que birthday es la variable de instancia de la clase persona. Quiere decir que si estoy ejecutando este método, yo soy una persona y por lo tanto tengo un birthday. A birthday, que yo sé que es un date, le voy a pedir el año. Entonces, a la clase date le digo, dame el día de hoy, a eso le pido el año. Eso va a ser un número al cual le voy a decir, restate con, a la fecha de nacimiento de la persona, le digo, dame tu año. Botón derecho, guardar. Vamos a nuestro playground. Tenemos la persona y le vamos a preguntar edad. Botón derecho, inspected, y me dice que tiene 10 años. Eso sabemos que depende de cuál es el día de hoy y cuál es el día exacto en el que nació. Bueno, habrá que mejorar este método. Bueno, con eso vimos de punta a punta programar una clase e incluso utilizamos otros tipos de objetos que existen en el sistema, como son los strings, para cosas fáciles, o los dates, para modelar objetos más complejos como las fechas. En próximos videos vamos a experimentar un poquito más con este ejemplo seguramente.